Superiores de la Auditoría General de la República que se conectan a esta hora a través de Google Meet y desde varias ciudades del territorio colombiano. A todos ustedes, de verdad, un saludo cordial y gracias por aceptar la invitación. Bueno, hoy tenemos de nuevo al doctor Eduardo Montalegre Linet, que continuará con una segunda entrega con la conferencia denominada La igualdad de armas en el proceso penal. Es un tema de especial relevancia en los sistemas adversativos que se caracterizan por ser un sistema de partes que actúan ante el juez en condiciones de igualdad. En los sistemas acusatorios no hay una verdad oficial de los hechos. Esta se construye a través de un diálogo entre la defensa y la acusación, con hipótesis de igual valor. Sin embargo, el derecho fundamental a la igualdad puede ser limitado, con base en ese principio de constitucionalidad de proporcionalidad. Preguntas como la naturaleza de la intervención de la víctima en el sistema acusatorio y los límites a esas facultades serán abordados hoy en esta segunda entrega que nos entrega el doctor Montalegre en el desarrollo de la conferencia La igualdad de armas en el proceso penal. Hoy veremos cuatro aspectos importantes, como es el concepto de igualdad de armas, ese derecho fundamental a la igualdad, el principio de constitucionalidad de proporcionalidad y la proyección de la teoría en la actuación de las contralorías, un tema muy importante para la auditoría, como víctimas en el proceso penal. Hoy tendremos la temática, tuvimos en la primera entrega, serán 2 bloques de 45 minutos, finalizando la primera sesión, daremos un receso de 15 minutos para que disfruten un café, y después continuaremos con el segundo bloque de la conferencia. Asimismo, invitamos a todos los que quieran participar con sus preguntas, que el chat estará habilitado para que las hagan, y al final de la conferencia, antes de 4:45 o 4:40, el doctor Montalegre estará resolviendo 3 preguntas que de manera aleatoria estaremos ubicando. Entonces, para los que no conocen al doctor Luis Eduardo Montalegre, él es abogado de la Universidad Externada de Colombia, con estudios de formación en Alemania y España, conferencista invitado en diferentes universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina, autor de varios libros y artículos sobre derecho penal. Ha sido juez de la República, viceprocurador general de la Nación, magistrado de la Corte Constitucional y fiscal general de la Nación. Actualmente es abogado consultor de firmas nacionales e internacionales, y a la cual le damos una calurosa bienvenida, doctor Montalegre, y bienvenido de nuevo a la Auditoría General de la República. Muchas gracias. Reitero un saludo especial para la señora auditora, para todo el equipo de trabajo, y una cordial bienvenida a todos los que van a participar en esta clase. Vamos a continuar con la segunda parte de la conferencia dada en oportunidad pasada, que trató sobre la igualdad de armas en el proceso penal. En la clase pasada hicimos una breve introducción al principio constitucional de proporcionalidad. ¿Por qué empezamos con el principio constitucional de proporcionalidad? Porque ha sido quizá la herramienta más importante que se ha construido por parte de los tribunales constitucionales después de la Segunda Guerra Mundial y por los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para determinar cuándo un trato diferenciado ante personas que se encuentran en igual situación es o resulta violatorio de la Constitución o de pactos internacionales en materia de derechos humanos. El principio constitucional de proporcionalidad es la herramienta conceptual más importante para determinar cuándo un determinado tratamiento puede considerarse como un tratamiento irrazonable, como un tratamiento injustificado, violatorio de principios y valores de la Constitución. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el
el tribunal o la unidad de justicia al interior de la Unión Europea han fallado muchísimos casos en materia de igualdad aplicando el test de razonabilidad. Estos tribunales de la Unión Europea, propiamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han considerado casos de derecho interno de las legislaciones de ordenamientos internos de la Unión Europea por violar el derecho fundamental a la igualdad. Por ejemplo, se ha declarado que alguna legislación interna es contraria al pacto de la Unión Europea, al pacto internacional, al pacto de la Unión Europea en materia de derechos humanos, como por ejemplo cuando se considera un tratamiento no igualitario, un tratamiento discriminatorio, conductas como por ejemplo situaciones como por ejemplo que se trate de un hijo extramatrimonial. Uno de los primeros casos fallados por los tribunales de la Unión Europea consistió en declarar contrario al Pacto Europeo de Derechos Humanos una normatividad belga donde se consideraba, por ejemplo, que los hijos extramatrimoniales heredaban en condiciones inferiores o en condiciones desiguales a los hijos nacidos dentro del matrimonio. También han fallado y valorado casos de derecho interno de países de la Unión Europea por violar el derecho fundamental a la igualdad consagrado en el Pacto de Derechos Humanos de la Unión Europea, cuando se hacen distinciones irrazonables en virtud de criterios como la orientación sexual. Recuerdo un caso donde se prohibía que se mantuviera una legislación interna, prohibía que se mantuviera la posibilidad de la guarda potestad para un padre frente a su hija, una decisión por tener en cuenta las orientaciones sexuales de uno de los padres. Es decir, debido a que uno de los padres tenía una orientación sexual no heterosexual, con base en ese criterio, consideraron que se le debería quitar o no se le podía permitir la guarda potestad de una de sus hijas. Entonces tenemos que son múltiples los pronunciamientos que ha tenido la comunidad, la Unión Europea, haciendo respetar el derecho fundamental a la igualdad que se encuentra en el Pacto Europeo de Derechos Humanos, donde se ha considerado, por ejemplo, que la orientación sexual o determinada condición frente a la familia, como por ejemplo el ser hijo extramatrimonial, afectaban en forma grave el derecho fundamental a la igualdad que garantiza el Pacto de la Unión Europea en materia de derechos humanos. Y esos tribunales, especialmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha declarado contrario al pacto y por lo tanto sin validez alguna ese tipo de legislaciones o de actuaciones que violan el derecho fundamental a la igualdad. Pero cuando hablamos del derecho fundamental a la igualdad, que implica un trato igual para los iguales y un trato desigual para los desiguales, ha sido resuelto, como les decía, fundamentalmente con base en el derecho, el principio constitucional de proporcionalidad. Esta herramienta, el principio constitucional de proporcionalidad, que es una herramienta utilizada por los tribunales constitucionales en Occidente, como lo expliqué en la clase pasada, después de la Segunda Guerra Mundial, este principio también ha sido utilizado por los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, como en los casos que acabo de enunciar, que fueron casos, son casos muy sonados, fueron de los primeros casos que se fallaron
al interior de la Unión Europea en materia de preservación del derecho fundamental a la igualdad. Pero esto nos indica que si bien hay un principio general de que las personas que se encuentran en situaciones iguales deben tener un trato similar y un trato análogo y un trato homogéneo, y que quienes se encuentran en situaciones desiguales no pueden tener entonces los mismos tratamientos, hay que tener en cuenta que siempre se ha aceptado, tanto en el derecho internacional de los derechos humanos como en los tribunales constitucionales después de la segunda posguerra, siempre se ha sostenido que es permitido y es legítimo a nivel internacional y a nivel interno, de acuerdo a las constituciones de cada país, establecer tratos diferenciales frente a personas que aparentemente se encuentran en la misma situación de igualdad. En conclusión, personas que se encuentran aparentemente en la misma situación, en la misma hipótesis, en el mismo rango, pueden tener en algunos casos tratamientos diferenciales. Lo que acontece es que para hacer ese tratamiento diferencial sin violar el derecho fundamental a la igualdad, debemos partir del hecho de que solamente se aceptan esos tratamientos diferenciados cuando son razonables, cuando no son arbitrarios, cuando en virtud de un proceso de ponderación puede decirse que ese tratamiento no es caprichoso y que se ajusta al principio constitucional de proporcionalidad. Quisiera empezar entonces el tema de cómo se proyecta el principio constitucional de proporcionalidad en materia de determinación o de fijación del derecho fundamental a la igualdad. Empecemos por dos casos fallados hace muchos años por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y que considero son dos casos que nos pueden mostrar muy claramente cómo opera o cómo se aplica el principio constitucional de proporcionalidad para determinar si una ley o una actuación administrativa o judicial o privada viola o no el derecho fundamental a la igualdad. Uno de los primeros casos se dio hace muchos años, llegó a la Corte Constitucional vía tutela. Se trataba de un tema en el cual los miembros de un sindicato, se trataba de una empresa, si mi memoria no me falla, en la costa Caribe, de una electrificadora, donde las autoridades de la empresa establecieron unas determinadas primas, unos determinados beneficios laborales, pero resulta que estos beneficios laborales solo aplicaban y solo se le concedían al interior de la empresa a lo que ellos llamaron trabajadores corporativos, según su nomenclatura, la de la empresa, para hacer una distinción entre trabajadores que se encontraban sindicalizados y los trabajadores no sindicalizados. Los beneficios laborales, los beneficios sociales extras, se les estaba concediendo exclusivamente a lo que se denominó por parte de esa empresa privada, de esa institución, se le concedió exclusivamente a lo que llamaron trabajadores corporativos, es decir, en la terminología de ellos,
trabajadores que no estaban sindicalizados. Entonces, miren ustedes que para la concesión del beneficio encontramos que se hizo una distinción entre trabajadores que se encontraban afiliados a sindicatos que habían firmado una convención colectiva de trabajo que se regían por ciertos beneficios convencionales y que pertenecían a organizaciones sindicales, y los que no pertenecían a la organización sindical. Y el criterio de distinción frente a los trabajadores de la empresa era de si se encontraban o no afiliados a un determinado sindicato. A los que no se encontraban afiliados se le daban los beneficios y a los afiliados se le negaban ese tipo de beneficios. Miren ustedes cómo esta situación plantea claramente un problema de derecho fundamental a la igualdad. Hemos dicho que hay un principio general derivado de la Constitución y de los tratados internacionales en el sentido de que las personas que se encuentren en situaciones iguales deben tener un tratamiento igualitario, pero la ley, bajo determinadas circunstancias, es decir, respetando el principio de proporcionalidad, acepta tratamientos diferenciadores a pesar de que se encuentren en una misma situación, cuando ese tratamiento diferenciador está justificado y es razonable, aplicando los principios del principio constitucional de proporcionalidad y especialmente haciendo una ponderación entre los derechos constitucionales en juego. ¿Cómo resolvemos entonces este caso? Aplicando el test de proporcionalidad. Repetimos, tenemos una hipótesis en la cual se establece que se crean dos universos a partir de una determinada, una toma de postura interna de la empresa. Sindicalistas y no sindicalistas. A los sindicalistas no se les concede determinados beneficios laborales al interior de la empresa, son excluidos al interior de la empresa de esos beneficios por el solo hecho de pertenecer a una organización sindical. La pregunta es, ¿este trato diferenciado es o no un trato razonable? ¿Este trato diferenciado es un trato arbitrario? ¿Este trato diferenciado es un trato caprichoso? La respuesta la encontramos aplicando el principio constitucional de proporcionalidad. Miremos cómo se aplica, y quiero dar un ejemplo de aplicaciones particulares del derecho fundamental a la igualdad y la aplicación específica del principio constitucional de proporcionalidad. Recordemos entonces, para aplicar el test de proporcionalidad a este caso, cuáles son los elementos del test de proporcionalidad que examinamos en la clase anterior. Lo primero que se expuso, como lo ha dicho la doctrina, como lo ha señalado la jurisprudencia europea de los tribunales internacionales, la Corte Constitucional colombiana, el principio constitucional de proporcionalidad tiene una estructura medio-fin. Es una estructura basada en el silogismo práctico de Aristóteles. Primer elemento, estamos en una estructura medio-fin, porque generalmente cuando hablamos de proporcionalidad y de una de sus herramientas muy afín al principio de proporcionalidad, muy cercana al principio de proporcionalidad, como es la teoría de la ponderación, encontramos de que la proporcionalidad y específicamente la ponderación es un mecanismo que se utiliza para resolver un conflicto entre normas con naturaleza de principio, o sea, las normas de derecho fundamental o
un conflicto entre derechos fundamentales. Entonces la teoría parte del punto de vista de que para alcanzar un determinado fin, un fin que tiene que ser constitucional, un fin absolutamente legítimo, se puede restringir otro derecho. Vimos como ejemplo que para poder proteger el derecho fundamental que tiene la mujer a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, para proteger ese bien constitucional se pueden hacer restricciones. ¿Cuáles? Permitir, por ejemplo, el aborto en 3 casos determinados por la legislación interna colombiana y de muchos países, que permite el aborto cuando hay una afectación muy fuerte del derecho fundamental a la mujer, de su autonomía, como en los casos en que se trata de embarazos no consentidos precedentes de casos de gran coacción contra la mujer. Entonces, para proteger el derecho fundamental de la autonomía de la mujer, se permite hacer restricciones en otros derechos fundamentales. En este caso, para proteger la autonomía, se puede restringir el derecho fundamental a la vida del nasciturus, y por lo tanto en esas hipótesis se permite el aborto. Miren entonces que ahí tenemos claramente la estructura medio-fin que utiliza como herramienta el principio constitucional de proporcionalidad. Para proteger un derecho fundamental, la autonomía, se restringe otro derecho, el derecho a la vida, a través de un mecanismo que es autorizar el aborto en 3 casos. Pero el primer elemento del principio constitucional de proporcionalidad es el de que la restricción de un determinado derecho es legítima si esa restricción busca un fin constitucionalmente legítimo, si busca un fin que está protegido por los principios, valores y derechos que consagra una constitución. En el caso del aborto, hay una finalidad legítima. La finalidad legítima para autorizar o para permitir el aborto en 3 circunstancias son los casos, es proteger la autonomía de la mujer cuando ha sido en forma muy drástica, en forma muy grave, ha sido absolutamente limitada, como en los casos en que el embarazo no deseado está precedido de un acto de violencia sexual, por ejemplo. Entonces, el primer elemento que se debe tener en cuenta para hacer el análisis del principio de proporcionalidad y para saber si de un determinado tratamiento es o no arbitrario y si viola o no el derecho fundamental a la igualdad, el primer análisis, como todo análisis de proporcionalidad, es establecer si con la actuación, con la decisión, se está o no buscando un fin constitucionalmente legítimo. En este caso, es claro que la norma interna... ¿Aló? Sí, doctor. ¿Pasó algo? ¿Sí están oyendo? Sí, señor. Bueno. Entonces, reitero, el primer elemento que nosotros tenemos que analizar es el de, para saber si hay o no una distinción arbitraria, un tratamiento no justificado, el primer elemento que tenemos que buscar es el de si existe o no un fin constitucionalmente legítimo. En este caso, tenemos que preguntarnos si la decisión interna de la empresa, al
señalar que quedaban excluidos cierto grupo de trabajadores, de funcionarios de la empresa, de los beneficios laborales, porque estaban sindicalizados, lo primero que tenemos que analizar es si esa distinción que se está haciendo, si ese tratamiento diferenciado en este caso, tiene o no un fin constitucionalmente legítimo. Si la respuesta es que el tratamiento diferenciado no busca un fin constitucionalmente legítimo, inmediatamente tenemos que decir que el tratamiento es inconstitucional y que el tratamiento es arbitrario. En este caso, el fin que se buscaba claramente en forma disfrazada a través de denominaciones lingüísticas inconstitucionales, de llamar a unos funcionarios sindicalizados y a otros trabajadores corporativos, haciendo una diferencia discriminatoria, es que se buscaba un fin, el fin que se buscaba era un fin que no era un fin constitucionalmente legítimo. El fin que se buscaba era la persecución sindical, era desmotivar a los trabajadores de la empresa para que no se afiliaran a un determinado sindicato, y el anzuelo indebido, irracional, que estaba utilizando la empresa era darle unos beneficios adicionales a quienes no estuvieran sindicalizados. Entonces, miren ustedes cómo este es un buen ejemplo en que la sola determinación del fin, cuando el fin no es constitucionalmente legítimo, es un buen ejemplo para mostrar cómo opera el derecho fundamental a la igualdad. Demos otros casos que nos permitan avanzar entonces en el entendimiento y en la estructura de cómo aplicamos el principio constitucional de proporcionalidad a casos de igualdad. Otro de los casos muy interesantes que ha fallado la Corte Suprema de Justicia fue la legislación que hace muchos años expidió el gobierno nacional vía decreto con fuerza de ley para regular la situación de permisos de estadía y de residencia en el departamento de San Andrés. Recuerden ustedes que el gobierno nacional expidió hace muchos años unos decretos con fuerza de ley donde se establecían unos requisitos más gravosos para que residentes del interior, no raizales, no habitantes de San Andrés, permanecieran durante un tiempo o como residentes en la ciudad de San Andrés. Entonces, ese decreto con fuerza de ley fue demandado ante la Corte Constitucional y fue demandado ante la Corte Constitucional porque se consideró que violaba el derecho fundamental a la igualdad que tenemos todos los colombianos y el derecho que tenemos como ciudadanos de transitar y de permanecer libremente en el territorio nacional. Hay un principio general de la Constitución, un derecho fundamental a la igualdad y además un derecho fundamental a que todos los colombianos tenemos derecho a transitar libremente por todo el territorio nacional, a fijar dentro del territorio nuestro domicilio, nuestra residencia, libremente en cualquier parte del territorio nacional. Sin embargo, miren ustedes que en este caso el gobierno nacional estaba haciendo una delimitación consistente en dividir y señalar un límite
entre raizales, entre personas nacidas en San Andrés o que llevaban muchos años habitando en la isla de San Andrés, y el resto de colombianos que hemos nacido y hemos desarrollado nuestras actividades por fuera de la isla, es decir, al interior de Colombia. Entonces, la norma claramente, miren ustedes, está estableciendo un trato diferencial entre iguales, porque todos somos colombianos, tenemos como colombianos un derecho que nos da la Constitución y que consiste en que podemos fijar libremente nuestro lugar de residencia en cualquier parte del país. Entonces, frente a iguales, todos colombianos de nacimiento, con un derecho a movernos libremente en todo el territorio nacional, con un derecho prima facie a establecer nuestro lugar de domicilio donde nosotros queramos, y siendo iguales nos dan un tratamiento diferenciado, porque para efectos de permanecer o de ir a la isla de San Andrés se requieren unos requisitos adicionales que no llenamos la mayoría de los colombianos. La pregunta es entonces, ¿cómo sabemos si este trato diferenciado es o no es un tratamiento conforme a la Constitución y a la ley? ¿Este tratamiento es un diferenciado o es un tratamiento razonable? Para responder a esta pregunta, tenemos que aplicar los elementos de lo que se ha denominado el test de razonabilidad, es decir, apliquemos todos los subprincipios y elementos y la correlación medio a fin propios del principio constitucional de proporcionalidad. Estudiemos entonces esa norma que expidió el gobierno nacional y que fue estudiada por la Corte Constitucional colombiana. El primer elemento es que tenemos que hacer un estudio de las relaciones medio-fin. Recordemos que cuando hablamos de principio constitucional de proporcionalidad, como regla general, y específicamente cuando hablamos de un conflicto entre dos derechos fundamentales, debemos entender que este conflicto se resuelve a través de la proporcionalidad, se resuelve a través de la aplicación de la estructura de argumentación y de interpretación denominada la ponderación. Cuando hablamos de ponderación, y generalmente cuando hablamos de proporcionalidad, es porque en el fondo hay una situación conflictiva, hay una situación de conflicto. ¿Un conflicto entre qué? Hay conflictos generalmente entre dos derechos fundamentales, y el conflicto se resuelve estableciendo a través de la ponderación qué principio debe preceder al otro principio. ¿Cuáles entonces son los principios constitucionales o los bienes constitucionales que estaban en juego en el caso que la Corte Constitucional decidió en el archipiélago hermosísimo, por cierto, de San Andrés y Providencia? Ahí hay dos derechos fundamentales en juego, dos bienes constitucionales en juego. En primer lugar, está en juego el derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos, el derecho constitucional a nuestro libre desarrollo de la personalidad, el derecho fundamental a la libertad que nos permite tener derecho a fijar nuestro domicilio o residencia en cualquier lugar del territorio del país sin obstáculo de ninguna naturaleza. Pero ese derecho fundamental entra en colisión con otro derecho. En este caso, era nada más ni nada menos que la supervivencia misma en materia humana, de condiciones humanas de existencia y medioambiental. Es el medio ambiente y ligado a las condiciones dignas de vida de la isla.
O sea, teníamos aquí un enfrentamiento, una colisión entre dos derechos fundamentales. Se resuelve el problema entendiendo, en primer lugar, que aquí aplicamos una relación medio-fin. ¿Cómo opera aquí la relación medio-fin que ya hemos explicado o que explicamos en las dos clases anteriores? Para impedir que una desbordada inmigración, su contrario, emigración a San Andrés del territorio nacional afecte en forma grave la supervivencia misma de la isla, sus comunidades, su entorno ambiental, que forma indiscutiblemente parte, el medio ambiente como parte de un derecho social, de un derecho que gira o que protege indiscutiblemente el desarrollo de otros derechos como la vida y la integridad. Para proteger ese derecho a través, se realiza una restricción de otro derecho fundamental como es el de la libertad de circulación. Miremos entonces el primer elemento. Lo primero que tenemos que analizar, estamos comparando dos situaciones, estamos partiendo del punto de vista de que personas que se encuentran en situaciones de igualdad se les está dando un tratamiento diferenciado, porque la Constitución garantiza la libertad de movimiento por todo el territorio nacional a todos los colombianos y ese derecho se está restringiendo. La primera pregunta que surge es, con esa restricción del derecho fundamental a la libertad, ¿se está buscando un fin constitucionalmente legítimo? Desde luego que sí. En este caso, a diferencia del caso de la situación, del caso fallado por la Corte Suprema de Justicia sobre los sindicalistas, donde no había un fin constitucionalmente legítimo, en este caso sí encontramos un fin constitucionalmente legítimo. Hay una restricción de nuestro derecho fundamental a circular por todo el territorio nacional y esa restricción consiste en que no podemos vivir en San Andrés, no podemos ser residentes en San Andrés si no cumplimos con unas condiciones y unas cargas sociales y ambientales supremamente fuertes. Pero lo primero que hay que analizar es si con esa restricción busca un fin constitucionalmente legítimo. Sí, desde luego, busca un fin constitucionalmente legítimo porque la restricción del derecho se busca o se está haciendo para proteger el futuro de la isla, para proteger su medio ambiente, para que tenga supervivencia a largo plazo el entorno humano, la conservación de la isla con sus costumbres, con sus raizales, con su entorno de vida y que no se ponga en riesgo ese futuro de la isla por una emigración o inmigración desbordada. Entonces encontramos que tenemos un fin, que es un fin constitucionalmente legítimo, un medio, y ese fin constitucionalmente legítimo es proteger la isla ambiental y el entorno humano y social, y el medio que se utiliza para la consecución del fin es el de que se restringen derechos fundamentales del resto de los colombianos. Entonces tenemos el primer elemento, dijimos, es que hay que establecer mirar en sí mismo dos estructuras, si el fin es legítimo y si el medio es legítimo. Ese es el primer elemento de el test de razonabilidad y el primer elemento para determinar si un tratamiento es o no diferenciado, es o no constituye derecho fundamental a la igualdad. Ya vemos que el fin es legítimo y el medio es legítimo. Una vez que encontramos esas dos estructuras, fin legítimo y medio legítimo en sí mismo, lo que hay que hacer es una correlación entre el medio y el fin. Realmente son coordenadas
que por sí no dicen nada. Son muy importantes, son, por decirlo así, la llave maestra para poder entrar a hacer la relación entre el medio y el fin. ¿Cómo sabemos y cómo hacemos la relación entre el medio y el fin para determinar si un tratamiento es o no justificado o un tratamiento diferencial es o no justificado? Una vez que encontramos el fin y el medio, hay que ponerlos en relación. ¿Cómo se ponen en relación? Se ponen en relación a través de los 3 subprincipios del principio de proporcionalidad, que son el de la adecuación, el de la necesidad y el de la proporcionalidad en sentido estricto. El primer elemento, el primer subprincipio, el subprincipio de la adecuación. Subprincipio de la adecuación indica que el medio tiene que ser idóneo para la consecución del fin. Miremos entonces si la medida es apta, si la medida es idónea, si la medida es adecuada para la consecución del fin. En este caso, es claro que la medida es adecuada. ¿Por qué es adecuada? Porque si de lo que se trata es de que está demostrado científicamente por trabajos de investigadores, de ambientalistas, que la isla tiene una capacidad reducida o al menos limitada para efectos de permitir un cierto número de habitantes. Ya se tiene demostrado científicamente que una isla como San Andrés, con un determinado ecosistema, con un determinado número de kilómetros de extensión en kilómetros cuadrados, que ese espacio solo puede resistir ambientalmente y con condiciones dignas para un número determinado de personas. Pongamos un ejemplo arbitrario, 150,000 personas. Entonces, es absolutamente claro que si ya San Andrés tiene una población determinada, un número altísimo ya de habitantes, pues la restricción de la inmigración o emigración hacia San Andrés resulta claramente una medida adecuada para la consecución del fin. Si lo que quiero es que la isla no se desborde en residentes y en habitantes, pues esto nos lleva claramente a la tesis de que es una medida adecuada para la consecución del fin. El segundo elemento es el de la necesidad. Debemos preguntarnos si para la consecución del fin existen o no otras medidas menos gravosas y de igual eficacia para la consecución del fin. En este caso, pues era obvio que la medida era necesaria porque difícilmente puede controlar uno la inmigración o inmigración en San Andrés, emigración hacia San Andrés, si no se toman medidas de este talante. Y en tercer lugar hay que hacer la proporcionalidad en sentido estricto. Recordemos que según Alexi, y en este caso, para realizar la proporcionalidad en sentido estricto, a mí me gusta incorporar la teoría de la ponderación, la ley de la ponderación, las estructuras de la ponderación de Robert Alexi para resolver este tercer subprincipio. Y aquí fundamentalmente lo que hay que mirar es si, a pesar de que la ponderación tiene 3 elementos fundamentales en la dogmática de Robert Alexi, como es la ley de la ponderación, la fórmula del peso y las cargas de argumentación. A mí me parece que el elemento central en la dogmática de Robert Alexi es que si los beneficios que se logran para la protección de un determinado bien deben ser tan valiosos que razonablemente justifiquen la restricción del otro derecho. Es decir, en términos valorativos, entre más beneficios para un derecho fundamental,
que se pretende proteger, mayor es la restricción del otro derecho. Y en este caso es clarísimo. Aquí los beneficios que se logran son muy grandes en términos de protección de los ciudadanos de San Andrés, del ecosistema, de ese patrimonio, no solo geográfico, sino cultural, de gran importancia para el país. Entonces, la protección de ese bien justifica y es razonable, dado los beneficios que se obtienen para San Andrés, la restricción del derecho fundamental a la igualdad y la restricción a los no raizales o no residentes allá de que nos impidan a los del interior ir y radicarnos arbitrariamente en San Andrés. Termino esta primera fase de la clase y voy a continuar en la segunda etapa con la aplicación del principio del derecho fundamental a la igualdad y del principio de proporcionalidad para resolver un interrogante. ¿Tienen las víctimas en el proceso penal, en este caso, las contralorías, una capacidad de investigación autónoma, independiente de la Fiscalía General de la Nación? ¿Pueden las víctimas, en este caso las contralorías, tener una capacidad probatoria autónoma de recoger evidencias, elementos, huellas, rastros, de tener hipótesis del caso, independientemente de la Fiscalía General de la Nación? O, la pregunta, toda su actuación debe estar mediada por la Fiscalía y no pueden, como órgano independiente de la Fiscalía, tener capacidad probatoria autónoma. ¿Cómo resolvemos el problema? En mi concepto, aplicando el principio constitucional de proporcionalidad y entender los alcances de la igualdad de armas en el proceso. Y continuamos con este segundo bloque de la igualdad de armas en el proceso penal y posteriormente daremos espacio para las preguntas. Doctor Montalegre. Bueno, voy a plantear dos problemas jurídicos. Primero, ¿tienen las víctimas capacidad investigativa autónoma o todo debe ser mediado a través de la Fiscalía General de la Nación? Primera pregunta, primer problema jurídico. Segundo problema jurídico, viola el derecho a la igualdad de armas entre acusación y defensa que las víctimas tengan capacidad de investigación autónoma para entregar a la Fiscalía las evidencias que recojan. Sintetizo, entonces, diciendo, primera pregunta, ¿tienen las víctimas capacidad investigativa autónoma, independientemente de la Fiscalía General de la Nación? ¿O toda actividad probatoria de las víctimas tiene que ser mediada por la Fiscalía General de la Nación? Primera pregunta. La segunda pregunta, ¿viola el derecho fundamental a la igualdad de armas que la víctima tenga esa capacidad autónoma de recoger evidencia dentro del proceso penal? Son las dos preguntas. ¿Cómo se resuelven estas dos preguntas? Las tesis que voy a plantear para resolver estas preguntas son 6, que quiero enunciarlas. Primero, al interpretar el principio de igualdad de armas entre acusación y defensa, debe entenderse que la acusación está integrada por dos sujetos, la Fiscalía y las víctimas. Por lo tanto,
Al hacer la comparación entre las dos estructuras, acusación y defensa, no debemos olvidar que la acusación está integrada por dos unidades, fiscalía y víctima. Segunda tesis. En virtud del derecho fundamental a la igualdad, prima facie, las víctimas tienen las mismas potestades que tiene la defensa. En consecuencia, pueden recoger evidencias, medios probatorios y hacer solicitudes ante el juez de control de garantías cuando se necesite afectar derechos fundamentales. Tercera tesis. Las limitaciones a las potestades de las víctimas en materia de capacidad probatoria no deben violar el derecho fundamental a la igualdad y toda restricción, es decir, a la potestad de las víctimas en materia de capacidad probatoria, debe estar basada en el principio constitucional de proporcionalidad. Cuarto, impedir que las víctimas recojan directamente evidencias para aportar al proceso afecta en forma desproporcionada el derecho a la verdad. Quinta tesis. Si se entiende que la verdad no es un hecho dado en la realidad, sino una construcción humana obtenida a través del debate entre argumentos, impedirle a la víctima la participación real en ese diálogo constituye una limitación irrazonable de su derecho fundamental. Sexta tesis. La interpretación de las normas legales deben hacerse de acuerdo con la Constitución. Es lo que se denomina la interpretación conforme. De acuerdo a ella, las normas que regulan la intervención de las víctimas en el estatuto procesal no son taxativas, son enunciativas y su alcance se determina de acuerdo a los valores, principios y derechos consagrados en la Carta Política. Esas son las 6 tesis y los problemas jurídicos que presenta el tema o uno de los principales problemas jurídicos que presenta el tema del derecho fundamental a la igualdad de armas en el proceso penal. Retomo entonces la pregunta. Retomo entonces las dos preguntas con que iniciamos esta segunda fase. ¿Tienen las víctimas una capacidad probatoria autónoma, independiente de la Fiscalía General de la Nación, o todo tiene que estar mediado por el ente acusador? Segundo, la pregunta que surge ahí es: ¿viola el derecho fundamental a la igualdad de armas entre acusación y defensa que las víctimas recojan directamente las evidencias, los medios probatorios y los alleguen al proceso sin mediación de la Fiscalía General de la Nación? Son las dos preguntas centrales. ¿Por qué planteo estas dos preguntas centrales? Porque, como ustedes saben muy bien, el modelo de sistema acusatorio introducido hace más de 10 años en Colombia es totalmente diferente al modelo de investigación que existía en el viejo y obsoleto sistema de la llamada Ley 600, o con tendencia absolutamente inquisitiva, donde la víctima se constituía directamente en el proceso como parte civil y como parte civil tenía
absolutamente en forma establecida en el Código de Procedimiento Penal del Sistema Inquisitivo, Ley 600, absolutamente todo este tipo de potestades para solicitar pruebas. Pero el sistema adversativo que se constituyó en Colombia, se estructuró en Colombia hace más de 10 años, pues es un sistema totalmente distinto, es un sistema adversativo, es un sistema de partes y fundamentalmente es un sistema que está constituido por dos partes fundamentales: la acusación y la defensa, que a través de un mecanismo, de un sistema de diálogo, de argumentos y contraargumentos, presentan ante un juez cada uno una teoría del caso para que el juez decida, una vez escuchado los argumentos y los contraargumentos de dos tesis opuestas, el de la acusación y de la defensa, profiera una sentencia condenatoria o absolutoria. Es claro que cuando nace el sistema estaba basado sobre el hecho de que la Fiscalía General de la Nación iba a ser la representante de las víctimas dentro del proceso penal. Esa fue un poco la idea central del sistema acusatorio, en el sentido de que la regla general era de que toda actuación de las víctimas dentro del proceso penal tenía que ser mediada o tenía que ser realizada a través de la Fiscalía General de la Nación. No se entendió cuando nació el modelo inicialmente que se entendiera que la víctima tenía una capacidad investigativa autónoma, que tuviera una capacidad real de parte para presentar pruebas, recoger evidencias, hacer impugnaciones, oponerse a todas las decisiones dentro del proceso. Así nació el modelo de la Ley 906 de sistema acusatorio. Lo que acontece es que posteriormente en el desarrollo, de manera muy afortunada, la Corte Constitucional paulatinamente empezó a ampliar las facultades de las víctimas dentro del proceso penal. Y progresivamente, entonces, se le fue permitiendo a la víctima que pudiera impugnar o participar en ciertas actuaciones dentro del proceso, fundamentalmente aquellas actuaciones que podían poner fin a la investigación criminal. Entonces, los temas de preclusión de investigación, de archivo del proceso, de decisiones sobre el principio de oportunidad, entre otras cosas, fueron temas que, actuaciones de las víctimas dentro del proceso penal que no nacieron originalmente con el diseño del Código de Procedimiento Penal, sino que su esencia y sus fundamentos y su ampliación se debe a una muy acertada línea jurisprudencial de la Corte Constitucional colombiana y acogida afortunadamente por la Corte Suprema de Justicia, donde se han venido ampliando las facultades de las víctimas. Entonces, esto nos lleva a un problema. Tenemos que por ley, ahí encontramos en el Estatuto de Procedimiento Penal, en la Ley 906, una enumeración de cuáles son las potestades, por decirlo así, las competencias que tiene la víctima dentro del proceso penal, y tenemos los casos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha ampliado esas potestades de las víctimas a casos específicos de impugnación, fundamentalmente frente a decisiones que le ponen fin al proceso. Diríamos entonces
que han sido las competencias y las potestades, las facultades de las víctimas en el proceso penal, de los cuales deriva la Contraloría y las Contralorías, la general y las territoriales, sus competencias, están dadas básicamente por dos estructuras. La enumeración que hace el Código de Procedimiento Penal de las facultades y potestades que tienen las víctimas, y en segundo lugar, por los precedentes jurisprudenciales que han hecho tránsito a cosa juzgada, que son vinculantes, donde han venido aumentando paulatinamente las competencias de las víctimas dentro del proceso penal. Esos son los dos grandes marcos normativos que delimitan las competencias de las víctimas dentro del proceso penal. Pero si uno coge esos dos grandes marcos, encuentra un gran vacío. El gran vacío es que no está claro si las víctimas, fuera de estos dos marcos, pueden tener una capacidad probatoria autónoma independientemente de la mediación de la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué digo que aquí hay un vacío? Porque si uno mira la enumeración de las facultades que tienen las víctimas en el Código de Procedimiento Penal, no están construidas ni le dan expresamente una capacidad probatoria autónoma. No le dan expresamente una capacidad directa para poder recoger evidencias, recoger pruebas en los mismos términos en que lo hace la defensa. Y la jurisprudencia de la Corte ha fallado casos muy puntuales, pero desafortunadamente la Corte no dio el salto que se necesitaba en su momento, un gran salto adelante para haber fortalecido el poder de las víctimas y la capacidad de las víctimas en el proceso penal, a pesar de que, repito, la Corte ha hecho unos aportes enormes en materia de igualdad en el proceso penal y de protección de las víctimas en general. Entonces, la tesis fundamental que yo voy a exponer a continuación, que ya está relacionada con las tesis que acabo de enunciar, es la de que la enumeración que hace el Código de Procedimiento Penal sobre las potestades de las víctimas en el proceso penal, y por lo tanto estamos hablando de las potestades que tienen las Contralorías como víctimas en el proceso penal, no son potestades taxativas, sino que son potestades enunciativas. Y que, en realidad, la solución al problema o la determinación acerca de si son potestades taxativas o enunciativas se resuelve fundamentalmente con un criterio de interpretación muy importante que han desarrollado los tribunales constitucionales. Específicamente son desarrollos que nacieron básicamente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán y en la dogmática del derecho público y del derecho constitucional en Alemania, que es la llamada interpretación de la ley conforme a la Constitución. Es la interpretación conforme. Entonces, para resolver el problema planteado, la tesis planteada, yo daré fundamentalmente dos argumentos, o desarrollaré aquí, pues muy brevemente por razones de tiempo, dos estructuras, dos fundamentos constitucionales para sostener la tesis de que las potestades de las víctimas y de las contralorías en el proceso penal no son taxativas. Y que como consecuencia de eso, las víctimas, es decir, en este caso, las contralorías, pueden recoger autónomamente, y estoy hablando independientemente de las funciones
que cumplen como policía judicial, que es un problema aparte, que en este momento no estoy tratando, sino específicamente estoy hablando es Contraloría como víctima en el proceso penal, no Contraloría cumpliendo funciones de policía judicial o Contraloría cumpliendo funciones de policía fiscal, que es distinta a las funciones de policía judicial en materia penal creadas el año pasado en el acto legislativo que reformó el control fiscal en Colombia. No estoy en esos dos extremos, estoy en un caso particular y específico que es Contralorías como víctimas en el proceso penal, en que esto obedece a una pauta, a una discusión más amplia que es potestades de las víctimas en el proceso penal. Entonces retomo, los argumentos que doy para sostener que las víctimas tienen una capacidad investigativa autónoma como víctimas, sean de derecho privado, de derecho público, para recoger evidencias y para aportarlas al proceso sin la mediación de la Fiscalía General de la Nación. En resumen, una capacidad investigativa autónoma son fundamentalmente dos razones de orden constitucional. El primer argumento está relacionado con una tesis muy importante que se ha denominado la interpretación conforme a la Constitución. Con ese argumento de la interpretación conforme es que resolvemos el tema de si las potestades de las víctimas que están consagradas en el Código son o no son taxativas, si pueden realizar actividades distintas de las que le señala el Código de Procedimiento Penal. La respuesta es sí, y el primer argumento es la interpretación conforme a la Constitución. Para entender el problema de la interpretación conforme a la Constitución y el argumento que estoy dando, tenemos que examinar este argumento de la interpretación conforme con el tipo de sentencias que dicta la Corte Constitucional. Básicamente, con lo que se ha denominado en la doctrina contemporánea, las sentencias interpretativas de los tribunales constitucionales, que nosotros no llamamos como sentencias interpretativas en Colombia, que es realmente la denominación adecuada y técnica que se le da en algunos sectores del derecho constitucional europeo, alemán, italiano, español, sino que nosotros hablamos de algo similar, muy colombiano, que hemos denominado la modulación de la sentencia. Nosotros el tema de las sentencias interpretativas de los tribunales constitucionales los conocemos bajo la fórmula modulación de la sentencia. Pero en el fondo se trata de lo mismo y debo reconocer que a pesar de que nosotros no hemos utilizado técnicamente en la Corte Constitucional el modelo de sentencias interpretativas que tienen una lógica muy sofisticada, sí hemos avanzado muchísimo desde hace 100 años, más de 100 años, desde el viejo control constitucional de la Corte Suprema en el tema de la modulación. En eso Colombia ha venido, ha sido vanguardia, a pesar de que no con la técnica precisa que utilizan los tribunales europeos, pero desde hace 100 años, antes de que nacieran esos tribunales, hemos venido en una línea muy importante en el tema de modulación de sentencias. Pero volvamos al tema de las sentencias interpretativas, que es entender el tema de las sentencias interpretativas es fundamental para entender el principio de interpretación que se llama interpretación de la ley conforme a la Constitución y para, con base en esos parámetros, resolver el tema de cuáles son las capacidades investigativas y las competencias de las víctimas dentro del proceso penal. Uno de los temas fundamentales para entender las sentencias interpretativas
de los tribunales constitucionales es el de entender el concepto de norma. Son múltiples las definiciones y las discusiones sobre el concepto de norma en el derecho, desde los famosos trabajos en Alemania de hace un siglo, de Binding, sobre la teoría de las normas, pues ha habido una discusión enorme en la teoría del derecho por parte de los alemanes, por parte de la filosofía de origen analítico inglés, norteamericana, Kelsen, etcétera, etcétera. Pero para lo que a nosotros nos interesa ahora es, a pesar de que, repito, existen múltiples concepciones de la norma, la más moderna, diría yo, es la teoría de la norma como comunicación expuesta magistralmente por Niklas Luhmann en todos sus libros sobre la teoría de los sistemas. Para efectos del control constitucional nos interesa una distinción muy importante. La norma, podemos entender que cuando hablamos de norma, tenemos que hablar de dos estructuras: disposición y contenido normativo. Uno podría decir, muy simplificado, lo hago para que se pueda entender el concepto con la mayor facilidad, así renuncia un poco de tecnicismos muy aburridos, por cierto. Diría uno que una norma tiene dos componentes fundamentales, que es disposición y contenido normativo. La disposición es una estructura, es un enunciado lingüístico, es una estructura del lenguaje, es una enunciación para o describir hechos de la realidad o para hacer cosas. Es decir, en síntesis, la disposición se entiende como una estructura lingüística, generalmente descriptiva de hechos de la realidad o que contiene mandatos, acciones, prohibiciones, pero fundamentalmente es una estructura lingüística. Ese es el concepto de disposición. Pero además de la disposición, la norma tiene lo que se ha denominado un contenido normativo, y el contenido normativo se entiende como el resultado de una determinada interpretación. Entonces, repito, una norma tiene dos elementos: disposición y contenido normativo. La disposición es una estructura lingüística, es un enunciado lingüístico, y el contenido normativo es el resultado de una determinada interpretación. Aquí estamos partiendo entonces de que una misma disposición puede tener varios contenidos normativos, producto de una determinada interpretación. Es decir, una misma disposición, una misma estructura lingüística puede tener varios sentidos, puede tener varios contenidos normativos, es decir, válidamente pueden tener varias interpretaciones posibles. Entonces, cuando un tribunal constitucional va a hacer el examen de una norma, más específicamente de una disposición, pues esa disposición, esa estructura lingüística, puede tener varios contenidos normativos, es decir, varias interpretaciones. Entonces, cuando un tribunal constitucional encuentra que una norma, que una disposición puede tener varios contenidos interpretativos, es decir, un contenido interpretativo A, otro contenido interpretativo B, otro contenido interpretativo C, y todos contenidos interpretativos razonables, el Tribunal Constitucional no toma partido por los contenidos normativos que se desprendan de una determinada disposición, porque en última el alcance de los varios contenidos normativos le corresponde a los tribunales que fallan
con base en el derecho ordinario. Pero lo que sí puede hacer la Corte Constitucional es la de que si de esos varios contenidos normativos encuentra que hay contenidos normativos que son contrarios a la Constitución, entonces la Corte, a través de una sentencia interpretativa, expulsa del ordenamiento jurídico el contenido normativo, es decir, la interpretación que sea contraria a la Constitución. Ese es el sentido, básicamente, de lo que se denomina sentencias condicionadas. O sea, se entiende que la norma es constitucional, o sea, la disposición normativa, la disposición es constitucional en el entendido que, es decir, que se excluye la interpretación que sea contraria a la Constitución, y entonces, en últimas, una sentencia interpretativa, en el caso nuestro de la modulación, que llamamos sentencias condicionadas, es una forma de inconstitucionalidad o de inexequibilidad, porque se está retirando del ordenamiento jurídico con carácter obligatorio los contenidos normativos que resulten contrarios a la Constitución. La Corte, entonces, cuando produce las sentencias condicionadas, la modulación, al expulsar ese contenido, está haciendo una declaratoria de inconstitucionalidad y está creando una norma jurídica. Porque con eso yo participo del criterio de que quienes opinan que el juez, al interpretar, crea una norma jurídica. Entonces, en estos casos, lo que hace la Corte en últimas es declarar una inconstitucionalidad de un contenido normativo con efectos erga omnes y con fuerza vinculante. Pero ese no es solamente el único tipo de sentencias interpretativas. Habíamos dicho que el término general que se utiliza en parte de la Academia Europea es el de sentencias interpretativas, que tiene una de sus bases, se fundamenta, uno de sus elementos, esto es mucho más complejo, en la distinción entre disposición y contenido normativo. Pero no es la única, esta es la primera forma. Las sentencias condicionadas, en la terminología nuestra, en general sentencias interpretativas, que se conocen por parte de los tribunales constitucionales. Además de la típica sentencia interpretativa, que expulsa del ordenamiento jurídico un contenido normativo, o sea, una interpretación contraria a la Carta y deja vigente, declara exequible la norma, pero solo con las interpretaciones que sí son que no son contrarias a la Carta. Existe otro tipo de sentencias interpretativas muy importantes que son las sentencias aditivas. En el caso de las sentencias aditivas, se entiende que la disposición y el contenido normativo como está es correcto, pero sucede que a la norma le falta algo. Esto se llama aditivo, precisamente como el nombre lo dice, porque entonces el Tribunal Constitucional, ya aquí fungiendo no como el típico caso de legislador negativo, como lo consideró Hans Kelsen, sino yo diría que está más cerca del legislador positivo, el Tribunal Constitucional complementa la norma. ¿Y cuándo o cuáles son los casos más típicos de complemento de la norma? Los casos más típicos de complemento de la norma que producen modulación de sentencias en la Corte a través de las sentencias aditivas, precisamente está en los casos de violación del derecho fundamental a la igualdad. Cuando la Corte encuentra que hay una determinada contenido normativo que implica que la norma está violando el derecho fundamental a la igualdad porque no incluyó en el contenido de la norma a
todas las personas o todas las situaciones que habían debido cobijar por ellas, entonces las extiende. Si estaba, por ejemplo, un universo, ese universo es contenido por A, por B y por C, y la norma solamente contiene parte del universo, es decir, solo contiene A y contiene a B, cuando en virtud del derecho fundamental a la igualdad también debería incluirse a C, pues la Corte Constitucional saca una sentencia interpretativa, más específicamente aditiva, donde incluye el supuesto C que no fue contemplado por la norma. No decreta entonces la inconstitucionalidad de la norma, sino que precisamente en virtud de la salvaguarda del derecho de salvar el trabajo legislativo, la misma Corte repara la discriminación normativa. Esa es una de las formas, creo que de las más importantes, para reparar la discriminación normativa. Por eso estamos frente al caso de que debemos hablar de las omisiones relativas y absolutas del legislador. La Corte Constitucional siempre ha dictado sentencias aditivas cuando las omisiones del legislador son relativas, o sea, cuando hay regulaciones parciales y falta es la extensión a otras hipótesis no reguladas por la norma. Pero cuando es la carencia absoluta de legislación, entonces en esos casos de omisiones absolutas devuelve al Congreso y da plazos. Y si no cumple los plazos para llenar el tema de la omisión absoluta, pues la Corte dicta una sentencia integralmente, como ha sucedido en muchos casos en Colombia. Entonces es muy importante entender esta estructura de los tribunales constitucionales. ¿Por qué? Porque si aplicamos la teoría de la interpretación, el método de interpretación que se llama de la interpretación conforme a la Constitución, que es que la hace el juez o el aplicador del derecho, el intérprete del derecho, pues realmente el intérprete del derecho para el caso particular tiene que aplicar la misma lógica del Tribunal Constitucional. Cuando hablamos de interpretación conforme, estamos afirmando que la lógica de la sentencia interpretativa que utilizan los tribunales constitucionales, que nosotros llamamos modulación y que en caso de igualdad se llama sentencias aditivas, la debe aplicar, la debe utilizar el intérprete y el aplicador del derecho que aplica las normas infraconstitucionales, o sea, quien aplica las leyes. Entonces, en este caso, este es el mecanismo que tenemos que utilizar para resolver el problema de la competencia de las contralorías dentro del proceso penal. Es el mecanismo de la interpretación conforme. ¿Por qué? Porque aquí claramente vemos que hay una omisión relativa del legislador. Una omisión relativa del legislador porque incluyó unas facultades y dentro de esas facultades no incluyó una facultad supremamente importante, al menos en la lectura expresamente no lo hizo. Una de las facultades más importantes que debe tener una víctima dentro del proceso penal y una contraloría como es el de tener una capacidad probatoria autónoma de la Fiscalía para recoger y presentar evidencias. Repito, no estoy hablando de la víctima o la Contraloría como policía judicial en el proceso penal o como policía económica fiscal en la nueva creación muy distinta del acto legislativo del año pasado, sino que estoy hablando de competencia de la víctima dentro del proceso penal. Entonces, ¿cómo llenamos ese vacío? Creo que el vacío debe llenarse haciendo una interpretación de esas facultades de las víctimas conforme a la Constitución. Y la tesis conduce entonces de que a la norma le faltó algo. Por eso cuando a la norma le falta algo, la Corte en virtud del derecho fundamental a la igualdad le faltó algo para no quebrantar el principio de la igualdad, la Corte lo completa. Pero eso lo puede hacer también el intérprete.
El intérprete puede decir, al hacer una interpretación conforme, puede decir, a esta norma le falta algo. ¿Qué le falta? Le falta un enunciado general que es que pueda acercarse más a las competencias que tiene la defensa. Porque es que la defensa sí tiene la facultad legítima, desde luego, de recoger evidencias, de hacer interrogatorios, de aportar documentos, de activamente participar en todo, desde luego, en toda la concepción del proceso como diálogo. Pero las víctimas no. Entonces, haciendo una interpretación conforme, y la interpretación conforme está en que esa omisión de no haberle dado específicamente esa capacidad y esa potestad a las víctimas viola el derecho fundamental a la igualdad. Entonces, para que no lo viole, lo que hay que hacer es interpretar para que esa norma, la del Código de Procedimiento Penal y esas facultades, no viole la Constitución, específicamente el derecho fundamental a la igualdad, pues hay que hacer una interpretación de las normas conforme al derecho fundamental a la igualdad, es decir, conforme al principio, conforme a la Constitución. ¿Y qué nos dice ese principio? El principio nos dice, como lo hemos venido diciendo, que los tratos diferenciales solo son, si se aceptan tratos diferenciales. Entonces se puede decir, es legítimo que la Corte, que el legislador haga un trato diferencial. Y efectivamente, en este caso es un trato diferencial, porque en principio la víctima solo puede actuar, por regla general, prima facie, mediada por la Fiscalía General de la Nación. O sea, la Fiscalía, el legislador ya hizo un trato diferenciado, de que limitó las potestades de las víctimas en el proceso penal. Pero ¿qué sucede? Que si bien podía hacer ese trato diferenciado, ese trato no puede afectar desproporcionadamente el otro extremo de la relación. Ya hemos puesto ejemplos, hemos visto la teoría con base en la cual resolvemos con base en la ponderación y específicamente el principio de proporcionalidad en sentido estricto, como hemos visto de que si las restricciones ya son muy severas para uno de los extremos de la relación, el tratamiento se vuelve inconstitucional, el tratamiento diferenciado. Entonces, para que el tratamiento diferenciado de las víctimas en el proceso penal no resulte inconstitucional, debemos hacer una interpretación conforme a la Constitución. ¿Y por qué digo yo, por qué sostengo que negarle a las víctimas una capacidad probatoria autónoma con muchos límites viola la Constitución y por qué es desproporcionada? Es decir, aquí vamos a aplicar lo que hemos visto, en lo que vimos en la clase pasada y que repasamos en el día de hoy, y el elemento lo da la proporcionalidad en sentido estricto. Hemos dicho que se pueden limitar los derechos, pero que la limitación no puede ser desproporcionada. Y en este caso yo creo que limitarle a la víctima esa capacidad sería desproporcionada por una razón fundamental, y es que las víctimas tienen dentro del proceso penal o tienen un derecho fundamental que es el derecho fundamental a verdad, justicia y reparación. Si bien no es un derecho que surge directamente de la Constitución, sí surge del bloque de constitucionalidad. Y la Corte, aplicando el bloque de constitucionalidad, ha entendido que el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación es un derecho fundamental que surge de todo el flexo de principios y valores consagrados en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad. O sea, el derecho a la verdad es un
derecho fundamental y no se puede restringir indebidamente, no se puede restringir desproporcionadamente. ¿Por qué considero que si a la víctima no se le permite aportar pruebas directamente al proceso recogidas por ella, se viola ese principio, básicamente el tercer subprincipio de la proporcionalidad en sentido estricto? Porque aquí tenemos los dos derechos que están en juego son el derecho fundamental a la defensa de la víctima, que entra en colisión con el derecho fundamental a la verdad que tienen las víctimas. Entonces, para resolver el problema, y con esto voy a dar por concluida esta sesión, porque esto daría para muchas más, pero quiero culminar ya para las preguntas. La pregunta es, ¿qué es la verdad? Se le atribuye esta frase, no sé si es verdad o no, a Poncio Pilatos, cuando en el juicio de Jesús, Poncio pregunta, ¿qué es la verdad? Pero ¿qué es la verdad? Uno podría definir, son muchas las concepciones que se han dado en torno a la verdad. La primera concepción en torno a la verdad la dio hace más de 2000 años, hace más de 2000 milenios, Aristóteles. Y Aristóteles dijo que la verdad de un enunciado, óiganlo bien, la verdad de un enunciado, o sea, la verdad de un enunciado lingüístico, o sea, un enunciado lingüístico es verdadero cuando puede ser un reflejo de la realidad, cuando corresponde con la realidad de las cosas. Miren ustedes que a pesar de que Aristóteles, a quien se considera el creador de la metafísica, quien desde el mundo griego empezó, pues siguiendo una tradición que empiezan los presocráticos, a entender la filosofía como algo ontológico, como la búsqueda de la realidad del ser y la búsqueda de la estructura última de las cosas. Eso hizo la filosofía griega con todos sus matices y con su paso platónico, pero fundamentalmente en Aristóteles se pregunta por la estructura última de ser, por los fundamentos últimos del ser. Es el paso, dado muchos años atrás por los presocráticos, del mito al logos. Pero después, a partir de Friedrich Nietzsche, ese concepto de la verdad, fundamentalmente en Nietzsche, se empieza a romper, porque Nietzsche ya parte de una otra interpretación muy distinta, no de la verdad como correspondencia que dio Aristóteles, sino Nietzsche partió de un postulado muy importante al romper la metafísica tradicional, como fue el enunciado de que no existen hechos, existen interpretaciones. O sea, a partir de allí se consagra se empiezan a resquebrajar los principios de la metafísica tradicional. Podemos hablar de un pensamiento postmetafísico donde no hay verdades absolutas, donde las verdades son relativas. Como dice Nietzsche, la verdad realmente es el enunciado mentiroso que más tiene capacidad de lograr impacto y eficacia en la realidad, describiéndolo en términos muy sencillos. Pero lo que queda claro es que en el siglo XX, fundamentalmente, y aún en el siglo XXI, de las muchas elaboraciones que hay sobre la verdad, de la verdad como correspondencia, de la verdad como evidencia, de la verdad como coherencia, de la verdad como utilidad, de la verdad como consenso, etcétera, etcétera. Creo que hay una construcción muy importante, actual, que va en la línea de la filosofía de Jürgen Habermas y Karl Otto Appel. Y es la de la verdad muy ligada a un concepto de la filosofía posmoderna que está ligada a la teoría del discurso. Robert Alexy va en esa línea de la teoría del discurso, como lo hizo bajo otros parámetros Michel Foucault, los postestructuralistas
es postestructuralistas franceses, pero la esencia de esta concepción que expone Habermas, entre otros, en la teoría de la acción comunicativa, es de crear unas reglas universales para la validez del diálogo. Es decir, es la verdad a través de una relación intersubjetiva entre ciudadanos, básicamente a través de la creación de unas reglas donde todos participen en condiciones de igualdad en un diálogo a través de argumentos y contraargumentos. Ese concepto de argumentos y contraargumentos, ese concepto de diálogo, de construcción intersubjetiva de la verdad, muy propia de la filosofía de Habermas, es la esencia y la característica propia de todo sistema acusatorio. Nosotros hemos enunciado, y como lo decían hoy, muy afortunadamente en la presentación, el sistema acusatorio, ya no, el sistema inquisitivo era un sistema autoritario donde se entendía que había una verdad, que la verdad estaba ahí en la realidad, casi que como lo entendió Aristóteles, y que le correspondía era al Estado encontrar y hallar esa verdad que está ahí en la cosa, en la naturaleza de las cosas mismas, y el acusado y las víctimas realmente son absolutamente unos convidados de piedra. No, el modelo actual de sistema acusatorio va en la tendencia de una teoría de la verdad totalmente distinta, va en la línea, en últimas, de entender que la verdad es una construcción, una elaboración que se da a partir de argumentos y contraargumentos y que tiene validez. O sea, aquí se tiene muy en cuenta el procedimiento, es en que los participantes en ese diálogo actúen en condiciones de igualdad a través de argumentos y contraargumentos. Entonces, si la víctima no puede entrar al proceso penal a aportar sus propias evidencias, a aportar sus propios elementos, a exponer su propia teoría del caso, aunque sea diferente de la Fiscalía General de la Nación, sería una violación del derecho fundamental a la igualdad, una afectación desproporcionada del derecho fundamental a la verdad que tienen las víctimas, porque no podemos excluir del diálogo que caracteriza el sistema acusatorio a uno de sus principales protagonistas, como es las víctimas. Con esto concluyo y abro paso inmediatamente a las preguntas, porque me he extendido demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Montealegre. Y es precisamente este tema de las víctimas que 3 servidores de la Auditoría General hoy nos elevan 3 inquietudes, y es precisamente lo que hablaba el doctor Montealegre hace unos segundos. Y la pregunta la hace el doctor Jaime Escobar, secretario general. Dice, ¿qué deben hacer las víctimas cuando necesitan recaudar pruebas que afecten derechos fundamentales? La otra pregunta que nos hace la doctora Jenny Suárez es, ¿cómo pueden proteger las víctimas la vulneración del derecho fundamental a la igualdad? Y el doctor Andrés Castro, gerente de Bogotá, nos pregunta, ¿con qué mecanismo cuentan las víctimas para defender su propia teoría del caso cuando ésta difiere de la planteada por la Fiscalía? Bueno, muchas gracias por las preguntas, las encuentro muy pertinentes y voy a dar respuesta muy rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Hemos partido entonces del postulado de que las víctimas tienen la potestad y la capacidad de investigación autónoma. Esta capacidad de investigación autónoma se fundamenta en el derecho fundamental a la igualdad, porque la defensa también tiene esa misma capacidad probatoria. La defensa puede, en un sistema adversativo, recoger sus propias evidencias, sus propios testimonios, sus propios interrogatorios. Pero ambos tienen un límite. Ni la defensa ni las víctimas, en su capacidad de autonomía para recolectar pruebas, pueden afectar derechos fundamentales. En esto es muy importante tener muy en cuenta
una clasificación sobre afectación de derechos fundamentales que vimos en la primera clase. En la primera clase vimos cómo Robert Alexy, para aplicar la ley de la ponderación, aplicar su estructura de argumentación que es la ponderación, Robert Alexy dijo que había que distinguir entre afectaciones leves, medias o intensas a los derechos fundamentales. Pues bien, partiendo de esa clasificación muy importante de Robert Alexy, que la trae en el marco de la explicación de lo que él ha llamado la ley de la ponderación, la Corte Constitucional colombiana dijo que había injerencia en un derecho fundamental cuando se trata de afectaciones medias o intensas a un derecho fundamental. Para la Corte Constitucional, entonces, las afectaciones leves no son injerencias en un derecho fundamental. ¿Esto por qué es importante esta clasificación? Porque entonces, cuando la defensa o la víctima quieren practicar pruebas que impliquen afectaciones medias o intensas de un derecho fundamental, requieren autorización previa de un juez de control de garantías. Inclusive la Fiscalía también, salvo algunos casos expresos que le da la Constitución, allanamientos, agentes encubiertos, interceptación telefónica muy pequeña, pero la regla general es de que si hay una afectación media o intensa a un derecho fundamental, se requiere previamente una autorización de un juez de control de garantías. Entonces, muchas pruebas o recoger evidencias dentro del proceso requieren muchas veces afectación de derechos fundamentales. En esos casos, cuando se trata de afectaciones medias o intensas, necesariamente la víctima tiene que comparecer ante un juez de control de garantías para que el juez de control de garantías autorice la práctica de esas pruebas y siempre, en la mayoría de los casos, mediada por autoridades que cumplan alguna función dentro de la administración de justicia. Ahí respondo la primera. Segundo lugar, ¿cómo se puede proteger el derecho fundamental a la igualdad dentro del proceso penal? ¿Qué hace una víctima? ¿Qué hace la Contraloría General de la República cuando la Contraloría no se le viola el derecho fundamental a la igualdad? Por ejemplo, cuando no se logra que se le respete esta capacidad probatoria dentro del proceso penal. El gran juez que protege los derechos fundamentales dentro del proceso penal son los jueces de control de garantías. Las funciones de los jueces de control de garantías no son taxativas. La función de los jueces de control de garantías es la defensa de los derechos fundamentales dentro del proceso penal. Es el gran juez constitucional del proceso. Entonces, cuando existan conductas dentro del proceso por parte de la Fiscalía o por parte de la Defensa o por parte del Ministerio Público, el gran control del derecho fundamental a la igualdad y el control de los derechos a la verdad, justicia y reparación dentro del proceso penal lo tienen los jueces de control de garantía, no es la Fiscalía, es fundamentalmente la argumentación tiene que estar dirigida a un juez de control de garantías. Y la tercera pregunta, y con esto termino, es el tema de la teoría del caso. Ya hemos visto que el tema de teoría del caso no es algo insustancial, no es algo accesorio. La teoría del caso no le corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, porque hemos partido del punto de vista de que hay un binomio que es acusación, defensa, dentro del cual gira el proceso penal, y que la acusación está integrada por dos grandes sujetos como son la Fiscalía y la víctima. Ellos dos pueden tener una teoría del caso distinto y la víctima tiene todo el derecho a que esa teoría del caso pueda ser expuesta independientemente dentro de la Fiscalía General de la Nación. Y los mecanismos que tiene dependen, para proteger ese derecho a una teoría del caso, depende de la etapa.
lo tiene en la etapa de investigación para que el juez de control de garantías permita que él trabaje, si la fiscalía se opone, con una teoría del caso, una hipótesis de los hechos distintos al que maneja la Fiscalía General de la Nación. Y si estamos en el juicio, pues resulta que el sistema acusatorio también cambió el modelo de congruencia entre acusación y sentencia, porque la acusación el sistema nuestro es un sistema de congruencia en la cual partimos de que lo vinculante de la resolución de acusación es la descripción de hechos, pero la interpretación de esos hechos y la adecuación de esos hechos depende del debate del juicio de argumentos y contraargumentos. O sea, que la víctima puede dar su propia teoría del caso cuando se inicia el juicio y esa propia teoría del caso entra dentro de los márgenes de apreciación que tiene el juez al momento de dictar sentencia. Es decir, ya la congruencia no es sentencia con el texto definitivo de la resolución de acusación y la adecuación y la teoría que se hizo en la resolución de acusación, sino que es dinámica. Y entonces el juez tiene que tener en cuenta la teoría del caso del fiscal, la teoría del caso de la fiscalía, de la procuraduría y la defensa, y con esas teorías del caso, el juez construye la verdad. Con esto termino. Muchas gracias. Bueno, doctor Montealegre, de nuevo agradecerle por esta segunda conferencia y a todos ustedes que estuvieron muy activamente presentes en el día de hoy. No cabe recordarles que esta conferencia estuvo grabada y va a ser publicada en el canal de YouTube y a través del usuario interno podrán acceder a los contenidos. Así que a ustedes muchísimas gracias. De nuevo, doctor Montealegre, hasta una próxima oportunidad. Mil gracias. Feliz tarde a todos. Muy amables.